Hola, buenos días. Buenos días a todos y todas. Buenos días a todos los que os estáis uniendo para participar en este webinario sobre dolor lumbar. Vamos a dar un minuto quizás mientras se van uniendo todos los participantes. Tenemos más de 1000 personas registradas para este webinario, lo cual nos da un poco una idea de la importancia del tema del cual vamos a hablar hoy. Así que muchísimas gracias a todos los participantes por haberos registrado. Mientras esperamos a que se unan los participantes, os puedo indicar que justo abajo en la columna de vuestras pantallas tenéis un chat box donde, bueno, podéis saludar, podéis decir desde dónde os conectáis si queréis o para qué organización trabajáis. Después tenéis un Q&A box, una caja sobre preguntas y respuestas, donde si tenéis oportunidad, pues podéis escribir aquellas preguntas que os surjan a lo largo del webinario respecto a lo que se va a hablar hoy en el webinario de dolor lumbar. ¿De acuerdo? Y justo también a la derecha tenéis un botón, un icono con el símbolo del mundo de interpretación, porque este webinario está disponible en inglés y en español. Así que podéis utilizarlo a vuestra conveniencia. Va a haber exposiciones en español, va a haber también exposiciones en inglés y al final tendremos también un periodo para preguntas y respuestas. Buenos días a todos desde Colombia, Surinam, Guatemala. Una alegría ver tanta gente de México. Muchísimas gracias por uniros a este webinario. Bueno, no me he presentado, yo soy Gustavo Pérez y soy el asesor regional para discapacidad y rehabilitación de la Organización Panamericana de la Salud y junto con la Universidad de Ontario Tech, el Instituto de Investigación en Rehabilitación y Discapacidad, hemos organizado este webinario alrededor del dolor lumbar. Buenos días desde Belice, Bogotá. Un placer teneros aquí a todos, a todas. Desde Honduras, buenos días. Bueno, pues pasados ya 2 minutos desde las 11, creo que ya podemos dar comienzo al webinario y voy a ceder el micrófono a Silvana Luciani, que es la jefa de la Unidad de Enfermedades No Transmisibles en la Organización Panamericana de la Salud, para las palabras de bienvenida. Adelante, Silvana, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo, y muy bienvenidos a todos y a todas a nuestro webinar. Soy Silvana Luciani, la jefe de la Unidad de Enfermedades No Transmisibles, donde está ubicado el programa de rehabilitación y discapacidades. Y voy a dar mis palabras de bienvenida en inglés, pero como Gustavo ha mencionado, tenemos traducción simultánea. Welcome and warm greetings from Pahokee, Washington, D.C. It's a pleasure for Bienvenidos, me to nuevamente talk with saludos you desde all today about Washington, low D.C. back Un pain, and placer it gives me darles la great pleasure bienvenida to a be este seminario sobre hosting this dolor together with lumbar y estoy Ontario Tech contenta de University, the regional auspiciar collaborating center con on el disability Centro de related Colaboración de la rehabilitation. OMS para la And Rehabilitación together de la we're Salud thrilled to have you join us to Musculoesquelética learn de la today about Universidad our new Tecnológica de data, new Ontario. Tenemos information, new nuevos treatment datos, nueva recommendations, and información, new recomendaciones perspectives de on how to tratamiento y address nuevas this very perspectivas common sobre yet cómo debilitating chronic ah, condition of low back ocuparse pain. de este And, we've problema titled this de webinar, dolor Why Should We lumbar. Care About Low Back ¿Por qué Pain? nos debe And we want to importar? highlight the many, many Queremos reasons why we should all decir que hay care about muchas low back razones por pain. las que nos debe First and importar. foremost is Primero que just the nada, sheer magnitude es of the la problem. magnitud There's an enorme del extraordinary problema. number of Hay people un suffering in número pain, extraordinario de affecting gente their que mobility sufre de and dolor, functioning and afecta su quality of movilidad, life. And many función, of you who are calidad de connected vida, y today muchos may de also ustedes be suffering from chronic pain or have seguramente experienced it in the sufren de past dolor or have lumbar o loved lo han ones who are experimentado en experiencing el low back pain. pasado o tienen seres Worldwide, we queridos know que lo over tienen. 600 million people Más de have 600 chronic low back millones de pain. personas And with a tienen growing dolor population and crónico an aging lumbar. population and Con with una rise in población cities, creciente y de we más know that this edad y number of con people cada will vez más increase enfermedades no dramatically to over 800 transmisibles, million esto people se worldwide incrementará a in the 800 coming 20 to millones 25 en los years. 20 a 25 años por And we venir. also know that Y many también social sabemos que determinants of health, muchos such as determinantes education, sociales de la income, salud, como la and educación, even los environmental ingresos,
y los factores ambientales todos tienen un impacto en el dolor lumbar, lo cual puede incrementar la frecuencia y severidad del dolor lumbar. Sabemos que los centros de salud ya están abrumados y no tienen capacidad para proveer atención y servicios de rehabilitación a tanta gente, y esto se va a incrementar con el incremento de la prevalencia de esto. Esto llama la atención sobre la necesidad de fortalecer los servicios de rehabilitación ahora para asegurar que se da atención de calidad a las personas que sufren de dolor lumbar y también los determinantes para reducir esas disparidades ya con el dolor lumbar. Vamos a compartir con ustedes en el webinario las recomendaciones e intervenciones para ocuparse del dolor lumbar, que incluyen cubrir los lineamientos de OMS para el manejo no quirúrgico del dolor lumbar en adultos en las comunidades, también el paquete de la OMS de intervenciones para la rehabilitación que se centra en el módulo para los trastornos musculoesqueléticos. Pero hay otra razón también, la demanda creciente y presión que pone sobre los servicios de salud como resultado de hospitalizaciones frecuentes o cada vez más visitas a los médicos de atención ambulatoria, y la demanda va a incrementarse con el incremento de personas que lo sufren. Sobre todo en la fuerza de trabajo se necesita equipos multidisciplinarios, terapeutas, especialistas, entre otros. Y eso pone mucha presión en los costos de la salud y sabemos que los presupuestos son limitados para la salud. Y esto me trae a la otra razón por la cual debemos interesarnos en ello, el impacto que tienen las economías en los Estados Unidos. Solamente el costo es de $900 por persona por año, y eso ni siquiera incluye los costos indirectos atribuidos a la pérdida de productividad, al ausentismo en los lugares de trabajo, la participación reducida de la fuerza de trabajo. Entonces, hoy día vamos a hablar no solamente de la parte económica, sino también de la alta carga del dolor lumbar y el hecho de que es la causa de discapacidad más importante en el mundo, y priorizar estrategias de prevención con intervenciones tempranas como actividad física y otras intervenciones no farmacológicas. Pero desafortunadamente, como profesionales de la salud, somos muy conscientes que a veces nuestras prioridades no incluyen el dolor lumbar y su gestión, su manejo. No se prioriza, muy poca atención y financiamiento. Entonces, hoy día queremos hablar también de la necesidad e importancia de incrementar la inversión en los servicios de rehabilitación, la fuerza de trabajo de rehabilitación y enfoques multidisciplinarios para manejar el problema creciente de dolor lumbar. Gracias por su participación hoy y un agradecimiento especial a Ontario Tech University por colaborar con nosotros. Espero que ustedes nos inspiren a hacer cambios en el manejo. Gracias, le regreso la Thank you palabra. very much. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Silvana, por tus palabras de bienvenida. Silvana ha puesto un poco la idea de lo que representa el dolor lumbar, ¿no? En este webinario vamos a tratar de poner datos a lo que este dolor lumbar representa, pero también junto con la Universidad de Ontario, que lo acaba de decir Silvana, hablar un poco de la evidencia más reciente y recomendaciones que se necesitan para tratar este dolor lumbar. Además, durante el webinario también se expondrán experiencias tanto de profesionales de la rehabilitación como de propias personas que han sufrido dolor lumbar y cómo esta situación, esta condición de salud ha sido abordada de manera multidisciplinar. Olvidé comentar al principio que esta sesión va a ser grabada y que más adelante estará disponible en la página web de Discapacidad y Rehabilitación en la Organización Panamericana de la Salud. Sin más dilación, os voy a compartir la pantalla. De acuerdo. Para ofrecer unos datos claves alrededor de lo que representa el dolor lumbar, específicamente ya no solamente en el mundo, sino también en la región de las Américas, ¿no? Como ha comentado Silvana, realmente el dolor lumbar es la principal causa de discapacidad en el mundo y por lo tanto representa un problema de salud pública a nivel mundial. Y es que los costes indirectos relativos a la pérdida de productividad
pueden llegar a representar actualmente entre el 80 y el 90% de la carga económica total. Esto nos da una idea muy seria de que debemos preocuparnos por lo que representa el dolor lumbar y cómo puede ser abordado. Por ejemplo, países como Brasil o Argentina y otros países en las Américas están reportando una tasa de hospitalización por encima del 13% y que puede llegar hasta casi el 19%, lo que supone unos costes anuales de billones de dólares. En esta gráfica, que es específica de la región de las Américas, se nos habla de aquellas condiciones que pueden necesitar rehabilitación y entre ellas, la más importante, sobre todo en la franja de entre 50 y 70 años, son precisamente las patologías de origen musculoesquelético. Si bien es cierto que conforme cumplimos años, aparecen otro tipo de patologías que también demandan rehabilitación, como pueden ser patologías neurológicas, patologías sensitivas como por ejemplo la pérdida de audición o la pérdida de visión. Dentro de las patologías musculoesqueléticas y también específicamente aquí en nuestra región de las Américas, aparecen unos datos muy significativos y es que realmente es el dolor lumbar y de nuevo en la franja de edad entre los 50 y los 70 años la que representa una mayor prevalencia de personas que necesitan rehabilitación. Todos estos datos son ofrecidos por el Instituto de Sanimetría de la Universidad de Washington y son bastante fiables en lo que representan en sí. Realmente luego, conforme pasan los años, aparecen otro tipo de desórdenes o de patologías musculoesqueléticas, como pueden ser las fracturas o la osteoartritis. Aquí vemos en esta comparativa entre hombre y mujer, por ejemplo, en el sexo femenino, también en la región de las Américas, vemos como esta prevalencia está por encima de las 20.000 personas por cada 100.000. Cuando en el sexo masculino, también en la región de las Américas, esta proporción no llega al 20, se mueve en torno a 18.000 por cada 100.000. Esto nos habla de que el dolor lumbar tiene género y tiene rostro de mujer principalmente, y sobre todo en esta franja de edad que hemos comentado, entre los 50 y los 70 años. Realmente son muchos los factores los que intervienen en el dolor lumbar y estos factores nos pueden hablar de factores socioeconómicos, de la edad, del tipo de trabajo que desempeñamos, pero aún así sabemos que en la región de las Américas es en el norte de América, Canadá, México, Estados Unidos, donde aparece una mayor prevalencia del dolor lumbar. A pesar de las posibles inconsistencias metodológicas que puedan existir por la recogida de datos, sabemos que esto representa en todo el continente una gran amenaza a nivel de salud pública. De tal manera que el dolor lumbar crónico puede afectar de entre un 10 a casi un 20% en la población entre 20 y 60 años en todo el mundo. Esta gráfica es bastante importante porque nos revela cuáles son los determinantes sociodemográficos del dolor lumbar. Es decir, le tenemos que poner rostro al dolor lumbar para identificar cuáles son las condiciones que lo provocan. En cuanto al sexo y al género, sabemos que en el género femenino hay mayor probabilidad de buscar atención de un profesional de la salud, mientras que en el sexo masculino hay mayor probabilidad de buscar la confirmación de ese dolor a través de una prueba de imagen. En cuanto al estatus socioeconómico, también tiene color y tiene forma y es la forma de pobreza. Es decir, cuanto más bajo sea el nivel socioeconómico, más altas son la probabilidad de sufrir dolor lumbar, más altas son la probabilidad de acudir a una prueba de imagen que muchas veces son innecesarias y no esclarecedoras, y también de recibir tratamiento farmacológico de tipo opioide. En cuanto a la raza y la etnicidad, de nuevo también el dolor lumbar tiene color, porque es entre la población blanca no hispana la que tiene mayor probabilidad de ser prescrito con terapia farmacológica o también de recibir recomendación acerca de una cirugía para el dolor lumbar, lo cual en muchos casos no está indicado. También es esta población blanca no hispana la que puede recibir un tratamiento adecuado a las guías de práctica clínica. Y en cuanto a la edad, y esto es algo lógico, sabemos también que con el aumento de la edad también aumentan los requerimientos y la prevalencia de personas que acuden a un centro de salud o a un hospital para abordar este dolor lumbar. En cuanto a los factores, vamos a mencionarlos brevemente.
El principal y más importante de todos es el factor ocupacional ergonómico, es decir, prácticamente todos los que estamos sentados hoy aquí escuchando este webinario hemos sufrido de dolor lumbar, ¿no? Y sabemos que el pasar muchas horas sentado provoca a la larga dolor lumbar. Y es que efectivamente es el factor líder que contribuye al número de años vivido con discapacidad, llegando a ocupar hasta un 22%, ¿no? Por eso muchas veces se recomienda no pasar más de 45 minutos, por ejemplo, sentado enfrente de una pantalla. El alto índice de masa corporal sabemos que está detrás de mucha patología de tipo crónico, ¿no? Tanto por lo que genera a nivel metabólico como a nivel mecánico, ¿no? Sobre todo en mujeres de mediana edad a partir de 50 años. El tabaco, igual, también está detrás de muchísima patología y sabemos que puede contribuir hasta un 12,5% de la carga en cuanto a la prevalencia de discapacidad generada por dolor lumbar. De nuevo lo hemos expresado anteriormente, el dolor lumbar tiene edad y tiene sexo, tiene género, tiene rostro de mujer y una mujer entre los 50 y los 69 años, aunque también puede estar presente hasta los 80 y 85 años. Por eso creemos que es muy importante este enfoque de género para tratar el dolor lumbar teniendo en cuenta esta población diana. También, como hemos comentado anteriormente, los factores psicosociales son importantísimos. La soledad, el aislamiento, la pobreza, también son factores que pueden influir sobre la prevalencia de dolor lumbar. Otros factores importantes que podemos encontrar son una postura pobre mantenida durante el trabajo o una debilidad muscular o un trauma mecánico repetitivo por posturas mantenidas durante muchísimo tiempo, que a la larga también son factores que contribuyen al dolor lumbar. Todos estos factores que acabo de mencionar están aquí en esta gráfica muy bien explicados, ¿no? Es decir, son factores que están tremendamente correlacionados y no podemos aislar un factor social de un factor genético o biológico de un factor psicológico. De tal manera que los factores biológicos, como por ejemplo pueden ser una mala mecánica lumbar o una carga excesiva, puede provocar también una alteración por una interpretación errónea del dolor, lo que llamamos los expertos en rehabilitación la sensibilización central, ¿no? Es decir, un dolor no bien procesado. También tenemos otros factores sociales, como pueden ser las relaciones familiares, las relaciones entre pares, cuáles son las circunstancias que yo vivo en mi familia. Y por último, los factores psicológicos que también influyen en la prevalencia del dolor lumbar. Puede ser la depresión o la kinesiofobia, ¿no? Es decir, el tener miedo al movimiento creyendo que el movimiento me va a generar más dolor, ¿no? Todos estos factores entrelazados entre sí son el caldo de cultivo para provocar un dolor lumbar y mantenerlo en el tiempo. Por eso es tan importante y desde OPS hacemos un énfasis especial en el tratamiento multidisciplinario para abordar el dolor lumbar, de tal manera que puede contener intervenciones de tipo psicológica para mejorar tu entorno, para mejorar tu autoestima, para mejorar cómo te relacionas, incluso la propia percepción que tienes del dolor. También, por supuesto, un tratamiento de rehabilitación basado principalmente en ejercicio terapéutico y una serie de terapias que luego nos comentarán nuestros colegas de la Universidad de Ontario. Y todo esto hace que mejoremos la tolerancia al dolor para nuestras actividades de la vida diaria y para que nos procuren mejorar nuestra participación en nuestro entorno, en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo y demás. Bueno, pues con esta presentación alrededor de los datos, a continuación vamos a pasar a un momento del webinario, que es un periodo que hemos pregrabado junto con los colegas de la Universidad de Ontario, donde, como hemos dicho, vamos a exponer cuáles son o cuál es la evidencia más reciente que se aconseja para el manejo del dolor lumbar y una serie de testimonios tanto de profesionales de la rehabilitación como también de pacientes que han experimentado el dolor lumbar y cómo este dolor lumbar ha sido abordado. Así que, sin más dilación, vamos a pasar al periodo grabado de este webinario. Adelante, Yasmín.
As a World Health Organization collaborating center on rehabilitation and musculoskeletal health Colaboración at the Institute de la for OMS Disability para la and Rehabilitation rehabilitación de la Research salud at Ontario Tech musculoesquelética en el University Instituto para la in Investigación Canada. sobre la We Discapacidad y acknowledge the Rehabilitación Indigenous de la lands that we Universidad are grateful to Tecnológica live, de work, Ontario. and play on. Reconocemos las tierras The lands indígenas that we are donde situated on are vivimos. covered under the Las Williams tierras Treaties and donde are of the vivimos traditional territory of están the cubiertas por Mississaugas, a branch tratados of the Greater Anishinaabe y Nation, including pertenecen a la Algonquin, gran Ojibwe, nación Odawa, and Anishinaabe, Potawatomi. incluyendo These lands remain home to a number las of indigenous Potawatomi. nations and people. Son We el hogar acknowledge that many de indigenous pueblos peoples who have indígenas cared for the land, the y water, ellos han and the cuidado la biodiversity of tierra, el Turtle agua y Island, la also called biodiversidad North de America, la from Turtle before the Island arrival of Souther peoples until antes this day. de la que también se We llama invite you to consider Norteamérica, the se llama ancestral lands that you Norteamérica are situated desde on antes de que and the llegaran stewardship of indigenous los peoples across occidentales. North and South America. Y reconocemos también a todos los pueblos indígenas del norte y continuación, Sudamérica. vamos a escuchar a Pierre Coté, que es el director del Centro Colaborador de la OMS, el Instituto de Investigación en Rehabilitación y Discapacidad de la Universidad de Ontario Tech en Canadá. Adelante. Hello, my name is Pierre Coté. I am a professor of epidemiology and director of the WHO Collaborating Center for Rehabilitation and Musculoskeletal Health at the Institute for Disability and Rehabilitation Research at Ontario Tech University. Rehabilitation is a global need. Right now, more than 2.6 billion people could benefit from it. In particular, musculoskeletal conditions alone affect over 1.7 billion people. Conditions such as arthritis and back pain that impact the quality of life and workability of the population. And low back pain specifically is now the single leading cause of years lived with disability in 160 countries worldwide. These numbers show that rehabilitation isn't optional. It's essential for addressing one of the most common and disabling health challenges all over the world. In 2019, across the Americas, there were 366 million people with health conditions that could benefit from rehabilitation. And this number has increased by 58% since 1990. Importantly, the increase was higher in women. Es decir, que el incremento fue más alto en las mujeres que en los hombres. Low back pain is the single El dolor largest lumbar contributor to es years el lived with contribuyente disability in más the grande a Americas, años ahead of de depression, una vida con anxiety, and discapacidad en las diabetes. Américas, junto con And depresión, as people ansiedad get y older, diabetes. the Y a medida likelihood que of la having gente low back envejece, pain la rises probabilidad de sharply. tener dolor lumbar So for incrementa policy and muchísimo. health systems Entonces, planning, para low el back pain planeamiento de represents las a major políticas and de los growing sistemas de need for salud, investment in el prevention, dolor lumbar early management, representa and access una to necesidad rehabilitation, which importante y are creciente essential de to invertir reduce en its la disability prevención, burden. gestión temprana o manejo Low temprano y back pain acceso a la typically starts in rehabilitación, adolescence around esenciales age para 15, reducir and la its carga. prevalence increases with Comienza age, en la peaking in older adolescencia a los adults. 15 For most y se people, hace it is cada vez short-lived, más but grande for en about los 1 in adultos 3 or a mayores. third, Para la symptoms mayor can persist parte for up de to las a year and personas become dura chronic. poco, pero When luego back pain becomes chronic, it regresa y has serious regresa y se convierte consequences. en It crónico. is linked Cuando to se convierte en poverty, early crónico, exit from the tiene workforce, consecuencias muy and is importantes. more Está common among relacionado people con la with lower pobreza, salir socioeconomic status. tempranamente de la fuerza laboral At the y same con time, un healthcare costs are rising estatus sharply, often socioeconómico más driven by bajo. low Al value mismo care tiempo, that los doesn't costos improve son altos functioning or other y health outcomes. no ayudan mucho. Entonces, las atenciones. Entonces, What we eso know también works tiene que best ver for the con otros management of low resultados en back la pain salud. is a Lo que multidisciplinary sabemos que biopsychosocial funciona approach mejor that para el combines physical manejo del activity, dolor lumbar exercise, es un and enfoque psychological support. multidisciplinario These biopsicosocial interventions have que been combina shown to actividad improve física, functioning and ejercicio y apoyo positively impact psicológico. health. Esas intervenciones You will hear a bit mejoran later el about the best funcionamiento e treatments impactan to manage positivamente la chronic salud. back pain. Escucharé un poco However, there are después de los things that can mejores be done to tratamientos reduce para the esto. likelihood of Sin chronicity embargo, in people hay with acute back maneras de problems. reducir la For probabilidad de clinicians, these cronicidad en include personas que tienen avoiding problemas opioids, agudos not prescribing de paracetamol, espalda. only Para using los clínicos, X-rays, eso incluye CT evitar scan, los or opioides, MRIs no when you prescribir detect a red paracetamol, flag or solamente suspected usar serious rayos X, pathology. Promoting self-management and return to activities, and resonancia limiting the use of magnética u passive otros treatments such exámenes as de imágenes stents, cuando se detecta braces,
ultrasound una retraction. patología seria, promoviendo At la the system levels, autogestión it is y el retorno important a to las prioritize actividades, the y implementation of limitando el uso de evidence-based tratamientos rehabilitation care pasivos pathways, como TENS, particularly in primary ultrasonido care o settings. tracción. En These care a pathways nivel should de los avoid the sistemas es unnecessary importante use of priorizar la drugs or implementación de surgery. evidencia basada en la So we have an rehabilitación. opportunity in the Sobre todo no Americas. usar Not drogas only ni is low back pain the cirugía. main cause Entonces of tenemos years una lived with oportunidad en las disability, Américas. No it is solamente also el the dolor main lumbar condition es of la men causa going to principal de rehabilitation años in que our se viven region. con discapacidad, sino también Investing in the evidence-based que es rehabilitation of low back pain rehabilitable. is Invertir investing in en the la health of our rehabilitación basada population. en evidencia es invertir en la salud de nuestra población. Bueno, disculpad por el retraso que ha habido en la traducción al Oh, español, excuse. pero ya está solucionado. Muchísimas gracias, Pierre, por tus palabras. Vamos a pasar ahora a escuchar a Carol Cancelier. Ella es investigadora del Centro Colaborador de OMS, también del Instituto de Investigación en Rehabilitación y Discapacidad de la Universidad de Ontario Tech, y nos va a hablar sobre las guías de práctica clínicas en el manejo del dolor lumbar. Muchísimas gracias. Hello, I'm Carol Cancelier at the WHO En el Collaborating Centro de Center Colaboración de la for OMS para la Rehabilitation Rehabilitación and de la Musculoskeletal Salud Health Musculoesquelética del Instituto para la Investigación de Discapacidad y Rehabilitación de la Universidad Tecnológica de Ontario. Low back pain is El defined by the dolor World lumbar Health se define Organization en la as Organización pain, Mundial de la muscle Salud tension, or como stiffness dolor, that is tensión localized muscular o below the costal rigidez margin and localizada above the debajo inferior del gluteal margen folds. costal It y may or may not encima include de leg los pain. glúteos. When we Puede o talk no about incluir chronic dolor de primary la low back pierna. pain, Cuando we hablamos mean de pain este that has dolor, persisted es for at dolor least que ha 3 months persistido por al menos without an 3 meses, identifiable specific sin una cause, causa such as específica cancer, identificable infection, como or cáncer, fracture. infección o It's fractura. important to Es recognize importante that low back reconocer pain que is el often dolor lumbar multifactorial, es a menudo influenced by physical multifactorial, issues like poor influenciado por posture problemas or weak físicos muscles, como la mala psychological factors postura, such as músculos anxiety débiles, or factores depression, and psicológicos como la social ansiedad o la factors like depresión, stressful y work factores conditions sociales or lack como of social support. condiciones de trabajo Globally, estresantes low o back falta pain de is one of apoyo the leading social. causes of En el disability, mundo and es it una de las affects causas más quality of life, importantes de daily discapacidad y functioning, afecta la and calidad de la productivity in vida, every función region of the diaria y world. productividad en In todas las low regiones resource settings, del the mundo. impact can be even En greater lugares because many donde people hay have bajos limited ingresos, access el to early impacto puede ser assessment incluso and mayor porque las rehabilitation. personas no tienen mucho acceso a la Person-centered evaluación y care means rehabilitación. designing treatment around La the unique atención needs, centrada en las personas values, and significa preferences of tratamiento each diseñado individual. alrededor de las necesidades This únicas, approach invites valores the y patient preferencias to de be cada an active individuo. Este partner enfoque in their invita al care, paciente a using ser shared un socio decision-making activo to en su select propia strategies atención, that fit their usando goals and daily um, realities. toma de decisiones Because low back compartidas pain para has seleccionar physical, estrategias que encajan psychological, bien a and su social realidad. dimensions, Debido al care dolor, must a que el address dolor all lumbar three. tiene dimensiones físicas, For psicológicas y example, sociales, la physical atención debe therapies and ocuparse de las exercise tres. can improve Por ejemplo, mobility, las while terapias físicas y psychological ejercicios support pueden can mejorar la reduce fear movilidad, of movement, mientras que and social el support can apoyo help with psicológico returning puede to work or reducir daily el miedo al activities. movimiento y In el low apoyo resource social puede environments, ayudar con retorno a las psychological and actividades social diarias. support may En come los from community entornos de bajos structures, ingresos, family networks, el or peer apoyo groups rather than formal mental psicológico y health social puede services. venir de estructuras de comunidad, redes Equity must be familiares y addressed. grupos de pares, Care más should be que de servicios affordable, de salud culturally formales. relevant, Se and debe accessible to all, tratar con la equidad. particularly for those La living in atención rural, debe remote, or ser underserved areas. When asequible, patients relevante feel culturalmente y understood and accesible involved a in their todos, care, particularmente en áreas adherence rurales improves, remotas y satisfaction poco increases, servidas. and Cuando los outcomes are pacientes better. se sienten comprendidos y involucrados en su atención, el tratamiento es mejor. The WHO guideline outlines Los several lineamientos de la interventions for the OMS non-surgical management of chronic primary describen low back varias pain in intervenciones primary para, and community care. para el manejo no First, quirúrgico provide del education, dolor lumbar accurate, evidence-based crónico information en la about low atención back primaria y pain de and la self-management. comunidad. Primero, provee Education can educación, help people stay active así and como avoid información unnecessary exacta y fear. basada en evidencia This can be sobre delivered el through dolor lumbar y conversations, su group sessions, manejo. La posters, or educación puede radio ayudar a las programs, personas a ser depending on activas what's y feasible evitar el locally. miedo. Second, Esto puede hacerse a través encourage de exercise conversaciones, sesiones programs de grupo, tailored to the afiches o individual's programas de radio. capacity and En segundo preferences. lugar, This could alentar include programas de walking, ejercicio stretching, de acuerdo con body la weight capacidad y strengthening, or preferencias de yoga, las personas. depending on what's Esto puede available incluir and caminar, acceptable locally. estirarse,
These eh, activities require no llevar equipment peso, and can yoga, be done at dependiendo home or de in lo que community sea spaces. aceptable localmente y esté Third, disponible. we're trained Estas providers actividades no and safe requieren equipo y facilities se pueden exist. hacer en casa Consider o en espacios integrating physical comunitarios. therapies También such as spinal manipulation, donde haya massage, or proveedores mobilization. de These should complement, entrenamiento not y replace, existan core instalaciones, low-cost hay que strategies. integrar In terapias settings without físicas como access to these manipulaciones therapies, espinales, focus should regulación, remain masaje on y interventions that movilización. can be Esto delivered debe effectively complementar, by no primary reemplazar care las or community estrategias health de workers. bajo costo. Fourth, where available, Eh, incorporate Donde sean psychological disponibles therapies hay such que as incorporar cognitive la terapia behavioral therapy. psicológica In como la settings terapia without mental health professionals, cognitivo-comportamental. adapted En approaches like las peer-led support situaciones groups, donde hay community profesionales de salud workshops, mental, or los basic enfoques psychosocial skills adaptados training for como los health grupos de workers can pares, help los address the emotional aspects of talleres pain. comunitarios o Finally, las use medications habilidades cautiously. psicosociales básicas NSAIDs pueden can be ayudar. considered for short-term relief Finalmente, when el uso de available and affordable, medicaciones but opioids should AINES be se pueden avoided for considerar routine care because para the risks outweigh the benefits. el alivio de In corto low-resource plazo, settings, pero los over-reliance opioides on se deben medicines can evitar porque also hay lead más to riesgo que unnecessary beneficios. costs. WHO advises La against OMS routinely offering these aconseja interventions for chronic primary no low back pain ofrecer in primary or rutinariamente community estas lung intervenciones braces, para belts, el or dolor supports, as lumbar they don't improve crónico long-term en outcomes la, and can weaken muscles. en la atención Traction primaria therapies are o not supported comunitaria. by evidence Eh, and can raise Tampoco scarce resources. corsés o Opioids carry cinturones o high apoyos risk of que no side effects mejoran los and costs resultados a without largo plazo meaningful y benefit. pueden debilitar los Invasive músculos. procedures La or surgery tracción are not effective tampoco, los for this opioides type of pueden back pain tener in these peores settings, and they expose resultados después. patients Los to unnecessary opioides, risk. gran riesgo de dependencia, efectos secundarios y costos. Los procesos invasivos o In cirugías low son and middle income eficaces countries para este or any tipo low de resource dolor. environment, the En focus should be on los practical, low cost, países high de bajos impact o medianos interventions. ingresos o Leverage de pocos, community-based o en las comunidades de rehabilitation and pocos the ingresos, skills todo of eso puede trained tener primary care mucho providers impacto. or community health workers. Prioritize Hay que education, priorizar exercise, la and educación, los self-management. ejercicios These can be y delivered el without auto. expensive equipment. A generar Use group-based physical therapy una mayor programs in entrega de community estos spaces equipos. to reach more people at once. También se debe Provide tratar de culturally llegar a más adapted personas a la vez. educational Se materials debe using brindar plain materiales language, educativos visuals, adaptados. local Se debe languages usar to improve un understanding lenguaje and más engagement. común para Promote poder generar un non-pharmacological entendimiento y strategies to reduce compromiso. Se dependency debe on promover medications and estrategias no avoid farmacológicas unnecessary para costs. reducir la dependencia en medicamentos y evitar costos innecesarios. Low back pain is El a dolor major public lumbar health challenge es that un needs a reto de salud patient-centered, público que evidence-based necesita approach. un alcance centrado en personas y The most basado en effective evidencias. strategies, Las estrategias más education, efectivas, exercise, and la basic educación, psychological support, ejercicio are y often the simplest and soporte can be adapted to psicológico almost any generalmente son las más setting, simples y pueden including ser those with adaptadas limited en resources. cualquier escenario. Interventions Inclusive a requiring specialized ellos equipment or training can be included only where resources allow, solamente eso but they puede are not estar the foundation of generado care. cuando We se should pueda avoid usar como interventions that base are para el cuidado. unnecessary, Debemos evitar costly, intervenciones or que no sean harmful, and necesarias, instead cuesten focus mucho o on sean empowering dañinas, y patients with debemos knowledge, concentrarnos en skills, empoderar and a los community pacientes support. con By conocimiento, aligning our habilidades y practice with soporte. WHO Alineando guidelines, nuestra práctica we con can las improve guías, care podemos quality, mejorar reduce la health calidad de disparities, cuidado, and make better reducir use of the desigualdad en resources we salud have. y hacer un Ultimately, uso helping de more los people recursos que live tenemos, fuller, ayudando a healthier personas lives. que vivan vidas más completas y saludables. Bueno, pues muchísimas gracias, Carol, por tus palabras. Disculpen de nuevo por los problemas que estamos teniendo a nivel técnico. Es importante, bueno, pues recordar un poco las palabras que nos ha dicho acerca del manejo, ¿no? Es decir, son datos que nos aporta ella desde la evidencia y qué es lo que realmente está funcionando para el manejo del dolor lumbar, ¿no? Se trata de, sobre todo, con un enfoque de ejercicio físico, de intervenciones psicológicas, intervenciones comunitarias, que realmente apoyan el automanejo de la propia persona que sufre el dolor lumbar para mejorar a lo largo del tiempo. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar a Silvano Mior. Él es científico senior del Centro Colaborador de la OMS, el Instituto de Investigación en Rehabilitación y Discapacidad de la Universidad de Ontario Tech en Canadá, y nos va a hablar, Silvano, de los paquetes de intervención en rehabilitación concretamente para el manejo del dolor lumbar. Adelante, Silvano, te escuchamos.
Hello, I'm Silvano Mior, a senior scientist at the WHO Collaborating Center for Rehabilitation and Musculoskeletal Mior. Health. Yo trabajo en el Centro de Colaboración de Rehabilitación y Musculoesquelético en el Instituto de Investigación por Discapacidad y In this Rehabilitación de section, la we'll Universidad briefly Ontario review Tech. the En esta sección WHO vamos a Package of revisar el Interventions for paquete OMS Rehabilitation, para las Module 2. intervenciones de This is a well-laid rehabilitación out módulo quick 2. reference guide Este es that una guía accompanies the de WHO referencia guidelines rápida reviewed que by Dr. acompaña Cancelier. las guías It OMS provides a revisadas por la summary of doctora interventions Cancelier. by Nos brinda outcomes un resumen de and intervenciones por equipment, resultados, tools, and providers equipos, that are required. herramientas y proveedores que son requeridos. As we have heard, Como hemos people experience escuchado, las chronic low back personas que pain commonly present experimentan in pain dolor paired with a loss crónico of function. generalmente Once tienen important una information falta de about the condition is funcionabilidad. obtained Una and vez an que hayamos assessment obtenido completed, información de then la with the condición y patient's hayamos input, a realizado set of una goals for evaluación, rehabilitation are created. tenemos que crear Considering your un specific conjunto de setting, metas, health system, and considerando available el resources, lugar donde there is a trabajas, el suite sistema de of salud y evidence-based recursos interventions disponibles. available. Hay un Selected conjunto de interventions should engage and intervenciones empower the person, disponibles. Las and when intervenciones necessary, deben their families and comprometer y empoderar al communities. paciente y cuando sea necesario también empoderar a sus familias y comunidades. When selecting interventions, Al start with the seleccionar least estas invasive and intervenciones hay potentially que less harmful. comenzar A con great las place to menos start dañinas e is providing invasivas. Un mejor information and lugar para advice iniciar es while brindar información emphasizing y patient consejo, self-management. Patient enfatizando la information autogestión del packages should paciente. acknowledge the Estos patient's paquetes pain and de limitations, información para el highlight paciente the deben probable low reconocer risk of que el serious paciente underlying tiene dolores disease y and the limitaciones. Hay que likelihood of recurrences resaltar of menstrual el back pain. riesgo bajo de que Consider pueda including haber advice on otras self-directed enfermedades exercises subyacentes and y la walking probabilidad programs, de and when recurrencias. necessary, También use hay of que mobility assisted considerar devices. ejercicios Information is low autodirigidos y cost programas and de takes caminatas. minimal Y to cuando moderate time to sea deliver. necesario, It can be también presented as paper-handed proveer brochures, información a que link tome to a poco YouTube tiempo para video, or a respected entregar. website. También se puede Another realizar benefit is that it can brochures, be delivered un by link different para healthcare YouTube, por providers ejemplo. while Otro optimizing beneficio patient es que engagement puede and ayudar empowerment. a los proveedores de salud para optimizar el compromiso de los pacientes y el mismo There are empoderamiento. a number of different Hay un interventions sinnúmero that can be de used to intervenciones target diferentes relief que se or pueden management of usar pain. para apuntar el alivio o la Medications such gestión as del oral dolor. Los non-steroidal medicamentos anti-inflammatory como drugs take little medicamentos time to antiinflamatorios prescribe orales and o require no prescription from a esteroideos nurse or physician. no va a requerir Manual mucho tiempo treatments, para including recetar, spinal pero sí va a manipulation or requerir la joint receta de una mobilization, enfermera o take doctor. minimal time but Los require tratamientos experienced manuales, therapists, such as incluyendo la chiropractors and manipulación o physiotherapists. They movilización de require special articulaciones, treatment toma tables. poco However, tiempo a y medical requiere examination terapeutas, bench or a requiere bench may be también used along with tratamientos, pillows and se towels. puede usar también Structured examinaciones exercises can médicas also para impact poder pain. These tener can be delivered at camillas the con individual or group toallas, por level. ejemplo, o At the group almohadas. level, they help with Los ejercicios compliance and social estructurales engagement, ayudan también especially a for impactar en older el adults. dolor. A nivel Depending grupal, upon the esto patient's needs puede and ayudar goals, con el different equipment cumplimiento y may be used, compromiso social, such as especialmente timers, para los mats, adultos resistive mayores. bands, and cycles. Dependiendo de los But in the pacientes, absence of such se puede equipment, requerir diferentes creative use equipos of como locally available em, tools, instruments, or mats common o objects that cualquier are tipo easily de bicicleta accessible to estacionaria. any Pero si no patient hay can be esos useful. equipos, se puede This is usar particularly ideas important creativas since o not objetos one comunes type que of puedan ser exercise is accesibles better than para los another. pacientes. Esto es importante ya que Structured no un exercises ejercicio es do mejor que require el otro. moderate amount of time Los and ejercicios need to be requieren guided una by an cantidad appropriate moderada de trained tiempo y tienen que therapist. ser guiadas por un One terapeuta beneficial entrenado. intervention in Una managing pain that intervención requires more beneficiosa time en and delivers by a gestionar trained mental health dolor specialist y is requiere cognitive mayor behavioral tiempo therapy, or es CBT. CBT la includes different terapia strategies that focus on de reducing pain comportamiento by cognitivo. modifying Esta physical incluye sensation, diferentes catastrophic estrategias, por thinking, ejemplo, and unhelpful modificar la sensación behaviors. física, dejar de lado los pensamientos catastróficos, entre otros comportamientos. Interventions can be Las used to impact intervenciones pueden ser functioning, usadas including para capacity impactar and la effectiveness. funcionalidad, Depending on incluyendo your la rehabilitation capacidad. goals, different Dependiendo en las interventions metas or de activities can be rehabilitación, provided based on diferentes availability of actividades equipment pueden or ser vicinity. brindadas basados en For la example, disponibilidad del equipo. walking on a Por treadmill or ejemplo, outdoors, trabajar en una or climbing caminadora o stairs caminar with afuera, varying subir inclines or slopes escaleras and con speeds diferentes can help to build inclinaciones capacity. o velocidades puede ayudar a Recent generar mayor study published in capacidad. The Un Lancet by estudio Jacobi et al. reciente que ha reported sido that a publicado en el program that used Lancet regular individualized por progressive Picovi y walking for otros, 30 minutes per reportó day, un programa 5 times a de week, que and la caminata education regular e significantly individualizada por reduced 30 low back pain minutos recurrence by almost reducía la 50% recurrencia de dolor and lumbar improved en mood,
50% mejoraba el comportamiento,
el sueño también y la calidad de vida. Y las intervenciones costo efectivas son accesibles a todos. Obviamente se puede llegar también a una buena salud usando pesas o bandas de resistencia o cualquier pelota de ejercicio. Tenemos también relojes, monitores cardiovasculares que pueden ayudar también a evaluar estos resultados. Al trabajar con actividades de nuestra vida diaria, también se puede usar utensilios o objetos de nuestra vida diaria para poder simular dichas actividades. Esas intervenciones pueden durar 30 minutos o pueden realizarse por terapeutas entrenados. No se olviden considerar los factores de trabajo que pueden contribuir al dolor lumbar. Después de una evaluación vocacional, de repente se va a requerir algún tipo de terapeuta vocacional. Al usar cualquier herramienta, eso va a ayudar a poder trabajar o realizar nuestro trabajo mejor. Finalmente, hay que considerar las condiciones secundarias que normalmente están asociadas con el dolor lumbar, particularmente la salud mental. Gestionar la salud mental puede realizarse usando diferentes intervenciones, desde antidepresivos orales hasta terapia psicológica para mejorar las actividades físicas. Algunas de estas terapias sí toman tiempo y son realizadas por especialistas, practicantes o psicólogos. Para más información, revisen los materiales de referencia que hemos citado en esta charla. Muchísimas gracias, Silvano. He leído en el chat si se pueden acceder a estos documentos que se han mencionado, tanto nuestra colega Caro Cancelier como Silvano Mior. Estos documentos fueron compartidos en el momento de vuestro registro para participar en este webinario, y que están disponibles también en la página web de OMS. Realmente es muy significativo lo que nos comenta Silvano acerca del manejo del dolor lumbar y cómo con intervenciones sencillas que pueden pasar, por ejemplo, por caminar 30 minutos al día o hacer, por ejemplo, yoga o natación, como también he podido ver en el chat box, y un buen manejo también a nivel de salud mental, ¿no? Qué importante es manejar la salud mental, evitar problemas derivados de depresión, de ansiedad, de tristezas que pueden generar, como hemos comentado a la larga, problemas también de salud lumbar. Vamos a escuchar ahora el testimonio de una persona, precisamente una persona indígena que vive en un entorno de difícil acceso para recibir este tipo de terapia, pero que también refleja la importancia de abordar las necesidades de toda la población y no solo exclusivamente de la población que vive pues, cerca o rodeada de grandes hospitales o de grandes centros de salud. Adelante. Our community is, like I Nuestra said, comunidad, our cost of como ya living is so mencioné, high. nuestro costo de vida es muy alto. Our access El to healthcare acceso system al is not the sistema de same salud as the way no es el you guys are mismo living. como It's el de beyond ustedes. it's beyond declining Yo diría to what que you guys have es access to. mucho peor It's just not me that de la I que go ustedes through this. tienen. All of us go No through soy this in solo our yo la que community. pasa por esto. Todos It's nosotros just pasamos por I'm esto just not en a one nuestra person comunidad. talking, but I'm just talking on behalf of the Obviamente whole community that no soy solo yo, it's yo estoy affecting, hablando a nombre de mi comunidad que and está it's afectada really también y affecting realmente está the people of impactando Cross Lake. a todos los With ciudadanos your de Cross back pain, Lake. with your chronic pain, it creates your mood changes. Por You have ejemplo, dependiendo del dolor you're lumbar o el dolor depressed, you're crónico, angry. It can be obviamente eso anything genera in your cambios en el comportamiento. mhm. Puedes sentirte deprimido, sentirte You triste, get que mad no puedes at hacer nada. yourself, and why did you do that? Tú Why te did molestas why did contigo you mismo. end up like that? And you're not ¿Por supposed qué to, estás en esta situación? No deberías it's estar en depressing esta as well. situación. Y obviamente eso conlleva a This was like depresión. that on me as well, because I was missing lots of work. Y eso me And sucede a mí not también just me porque too, but he the other tenido que person you dejar work de with, they got trabajar. back pain, No and she's solamente having it too yo, much at sino work as que well. la persona con la que Then yo I have to trabajo, do ella work for también tiene her, and dolor now I lumbar, have ella her no puede hacer access. tanto trabajo y It's ahora yo been tengo que hacer el our trabajo que work ella has been estaba realizando, decreased ¿no? O because sea, he of tenido que trabajar of doble, our back ahora pain. mi em, Understand, but I espalda me understand that duele it's just not a back y pain, nuestro it's trabajo ha sido reducido your whole porque body.
Obviamente no solamente es el dolor lumbar, sino todo el cuerpo el que se impacta, ¿no? Mentalmente, físicamente, espiritualmente, todo impacta cuando tienes dolor lumbar. No es simplemente algo que se puede reducir a un solo dolor, todo impacta. Espero que hayan entendido mi mensaje. Bueno, fijaros cómo con este testimonio se viene a reflejar lo que se ha comentado anteriormente, cómo ese pensamiento catastrófico puede llegar a bloquearnos y el pensar que el movernos no va a ser beneficioso para nuestra salud, ¿no? Entonces vemos ahí también el ejemplo clásico, ¿no? Vamos a terminar con la participación de la Universidad de Ontario Tech, con la participación de Melissa Atkinson. Ella es científica y coordinadora también en el Instituto de Investigación para la Rehabilitación y la Discapacidad en la Universidad de Ontario Tech en Canadá. Adelante, Melissa. Hello, I'm Melissa Atkinson Graham, coordinator and scientist at the WHO Collaborating Center for Rehabilitation and Musculoskeletal Health at the Institute for Disability and Rehabilitation Research, Ontario Tech University. As we have previously discussed in this Como webinar, ya hemos discutido en este webinar, las guías de la OMS para la gestión no quirúrgica para dolor lumbar en adultos en ambientes primarios y de comunitarios representan dos recursos valiosos para apoyar a las personas con dolor lumbar. Estas guías de la OMS pueden brindar un alcance para desarrollar un plan de gestión y genera 5 tipos de intervención: educación estandarizada, intervenciones físicas, intervenciones psicológicas, medicamentos e intervenciones multicomponentes. Al brindar soporte o tratar personas con dolor lumbar crónico, sugerimos usar los siguientes principios. Primero, tener un alcance centrado en las personas para entender, obviamente, los factores sociales, contextuales, psicológicos y económicos que pueden tener un rol en el dolor de las personas. Entender este contexto también va a ayudar a tomar decisiones para un plan de gestión que sea más adecuado. En segundo lugar, hay que recordar que los adultos que buscan cuidado para dolor lumbar deben tener cuidado basado en evidencias, que tenga intervenciones no tan invasivas ni dañinas. Finalmente, algunas personas con dolor lumbar crónico pueden requerir más de una intervención. Por ejemplo, tenemos cuidado holístico o multimodal. Tenemos que considerar si la persona va a beneficiarse de este alcance multimodal. Reflexionando en lo que Muriel compartió sobre el dolor lumbar, podemos combinar herramientas de la OMS para desarrollar un alcance más holístico. Con Muriel, ella acaba de validar su dolor. Ella ha descrito que cada aspecto de su vida ha sido impactado por el dolor. Tenemos que validar ese dolor y brindar mensajes de empoderamiento. Podemos educarla indicando que las reocurrencias en estos dolores es normal y podemos usar estrategias para apoyarla. También tenemos que entender cómo es que este dolor está impactando su comportamiento, funcionamiento y su trabajo. Entender y empatizar con los pacientes puede ayudar a identificar intervenciones adecuadas. Digamos que a través de la conversación hemos descubierto que el dolor lumbar está generando que ella no pueda realizar su trabajo y no pueda caminar. También sabemos que ella ha intentado usar medicamentos antiinflamatorios no esteroideos y ella indicó que no le ayuda. Muriel vive en un escenario de Canadá que está en un área remota. Ella no tiene acceso a servicios de rehabilitación o terapia manual en su comunidad. Usando las herramientas de la OMS podemos generar un alcance que puede ser brindado por un doctor o enfermera o otro médico. Para arrancar tenemos que darle recursos educativos, ya sean folletos o videos de YouTube. También podemos darle ejercicios de respiración que pueden ayudar con
el estrés que Because ella we está learned that walking sintiendo, was ¿no? important to her mental health, Como we sabemos can que provide caminar her es with importante para information su on the salud principles of mental, repeated podemos exposure. brindarle We would advise información her to sobre el reduce the principio distance that she is de la walking so exposición that her step gradual. is not trampling Podemos the symptoms, aconsejarle que and to work with reduzca la nurses distancia until que the symptoms camina of her flare y que decrease. comience a trabajar solamente Finally, con un we rango would de want to schedule caminata a follow-up hasta que appointment to see reduzcan if the estos exercises, síntomas. breathing, and Finalmente, activities vamos a and tener que modified agendar walking distances are una helping cita her. con ella para ver cómo los We ejercicios, hope this actividades example approach de helps to respiración illustrate how the le están WHO ayudando. tools can Esperemos be que used to este develop a treatment ejemplo plan les for an ayude a adult with entender chronic cómo las lumbar back herramientas de pain la that can OMS be pueden tailored to ayudar a their unique tratar needs and a adapted los to both pacientes their con and dolor their lumbar human practice que pueden environments. personalizarse según cada We hope persona. that our webinar today has provided you with Esperamos que perspective el on what webinar les haya sustainable brindado lumbar una pain and perspectiva how de you can cómo apply WHO podemos tools trabajar to con el support the dolor lumbar rehabilitation needs y cómo of people with low ustedes back pain. pueden aplicar estas herramientas On para behalf of ayudar the a las WHO necesidades de Collaborating personas Center con for dolor lumbar. Rehabilitation and De Musculoskeletal Health, parte we would like to extend our del thanks to the Centro de organization for Rehabilitación y using Salud this program. Musculoesquelética del OMS, queremos extender nuestras gracias a la organización. Gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias, Melissa, por esos comentarios y por tus conocimientos. Vamos ahora a escuchar dos perspectivas diferentes. La primera, vamos a escuchar la perspectiva de una profesional de la rehabilitación sobre cómo abordar el dolor lumbar y a continuación vamos a escuchar también la perspectiva de una persona que ha sufrido dolor lumbar y que nos quiere compartir cómo este dolor ha sido abordado desde el primer nivel de atención. Adelante. The support we need would be the establishment of an actual training program in the Tenemos que establecer un programa de entrenamiento en el país. En esencial, tenemos que tener profesionales que puedan trabajar con las necesidades the patient with y low back también pain. We would have to look at using more community partners, whether that is care extenders or having more community-based professionals assisting us in the management for especially long-term low back pain patients. We would have to use more tools that support shared decision making and triage algorithms to be able to get patients at the different phases and stages, acute, subacute, chronic, and triage them properly. More culturally relevant education materials as far as the different demographics we have within the country, and investment in technology and tele-rehab to use it to its most effective care and management, and an integration and implementation of rehabilitation professionals in the primary care model so that we get patients at their level of acuity before it becomes a chronic condition that becomes more costly. Getting patients early into the triage process to be able to decide if their significance of injury with regards to acuity. What that means is whether they're in an acute phase, a subacute phase, or a chronic phase, and guiding them appropriately to the care options. In addition to access to the care options, currently we would have already spoken about the staffing issues we have as far as the supply of professionals. So being able to get them in the facility without them having to be challenged at the acute care period with getting the care management. The location. Patients on the Family Islands do not have the same access to the professionals as those persons in New Providence. Awareness of their particular condition, understanding of what low back pain is, as far as the non-pharmaceutical non-surgical options that las opciones que están disponibles y que obviamente puedan generar una experiencia, entendiendo cuál es la secuela para tratar este dolor lumbar. Obviamente, también con respecto al alcance biosocial, es importante entender su psicología, el estatus social, dónde viven, los impactos de estresores del medio ambiente, sus influencias, la percepción de dolor, porque a veces no hay suficientes opciones disponibles en la comunidad para aquellas personas y para que puedan ver cómo funciona esta gestión de salud donde ellos viven. Los servicios pueden
ser mejorados por la integración de fisioterapia, rehabilitación en el modelo de cuidado primario y viendo, obviamente, establecer estas rutas dependiendo en el nivel de la condición particular en todo el sistema de cuidado primario. También podemos realizar monitoreos primarios y triaje que sea de manera más efectiva. Obviamente hay que intentar descentralizar algunos de estos cuidados porque obviamente hay que generar un sentido de responsabilidad al entender el proceso de diagnosticar este dolor lumbar. Podemos también ver herramientas de integración para clientes y podemos agotar todas esas posibilidades con pacientes y personas que tienen dolor lumbar. La educación pública, una vez más, tenemos que ver estas opciones disponibles, la responsabilidad del paciente, porque el paciente obviamente tiene que ver con cuidados, tiene que ver con las responsabilidades que ellos van a tener que establecer como prioridad. Nosotros podemos ver materiales relevantes para todo el aspecto demográfico, población demográfica que va a requerir nuestro servicio. Podemos entrenar al personal dentro del sistema y podemos trabajar con las instalaciones involucradas para evaluar esta gestión. Bueno, pues pasamos ahora a escuchar el testimonio, como hemos comentado anteriormente, de otra persona que también sufre de dolor lumbar y con la colaboración también del Centro de Salud en el sur de Chile, donde a través de un enfoque biopsicosocial todos los problemas de salud de esta persona con respecto al dolor lumbar han sido abordados. Adelante, Yasmín. El dolor lumbar es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. En América Latina afecta con mayor frecuencia a mujeres entre los 50 y 55 años, y sus causas van desde factores ergonómicos, sobrepeso. El dolor lumbar es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. En América Latina afecta con mayor frecuencia a mujeres entre los 50 y 55 años, y sus causas van desde factores ergonómicos, sobrepeso, laborales, estrés, vida sedentaria, entre otros. En la atención primaria de salud municipal de la comuna de Puerto Varas, en Chile, se ha trabajado en una estrategia multidisciplinaria, demostrando que con un enfoque integral, la recuperación sí es posible. En abril del 2024, una usuaria del Centro de Salud Familiar CESFAM Puerto Varas comenzó un tratamiento para el dolor lumbar. La atención se basó en un modelo biopsicosocial, integrando nutrición, salud mental, actividad física, atención médica y kinesiología. Este año, de un día a otro, un dolor intenso en la zona lumbar, tan intenso que tuve que ir al servicio de urgencia. Ahí, me vio el doctor, me diagnosticó con un lumbago y tuve que ser inyectada para el dolor y un tratamiento que duró como una semana más o menos. Entonces tomé hora con una doctora, también del servicio de salud de la ciudad, y ella en ese momento me dio la orden para tomar varios exámenes. En cuanto a la kinesiología, la verdad es que fue la clave. Fue milagrosamente, como sesión tras sesión, un avance en movilidad, en flexibilidad y también en aliviar el dolor. A través del Centro de Salud Familiar de acá de la ciudad conocí el programa Vida Sana, que la verdad para mí fue muy transformador. Es un programa que no solo se enfoca al entrenamiento físico, sino que también tiene asesoría de nutricionista y también una asesoría psicológica. Todas las partes de este tratamiento han tenido mucha relación entre ellas, desde el tema nutricional, por ejemplo, que me ha ayudado a alimentarme más conscientemente, el tema psicológico, que me ha ayudado a manejar mis emociones y a priorizar mi autocuidado, y también obviamente toda la actividad física. En este momento me siento, la verdad, totalmente liberada. Las mejoras que he tenido tanto a nivel psicológico, a nivel físico, sentirme
no sé, con más energía, más funcional, con mejor actitud día a día. Para mí es muy importante, lo valoro mucho, sobre todo a nivel familiar, el poder tener tiempo de calidad con mi hija y poder ser como una mejor versión de mí misma para ella, no tiene precio. El éxito de este tratamiento fue posible gracias a la Estrategia de Atención Integral de Salud Puerto Varas. Nutrición, actividad física, apoyo psicológico, atención médica y kinesiología. Un trabajo en equipo que fortalece cuerpo, mente y comunidad. En Salud Puerto Varas acercamos la salud a la comunidad. Bueno, pues muchísimas gracias a los compañeros, a los colegas de OPS en Chile por esta comunicación. Tenemos aquí ahora en el Q&A, veis abajo un cuadradito para poner vuestras preguntas. Tenemos ya una pregunta para nuestro equipo de Ontario Tech. Os la voy a traducir al inglés. Dice, has pelvic pyramid syndrome has been considered? El síndrome piramidal ha sido incluido en este respecto. Esa sería la pregunta. May I translate that for you again, colleagues? ¿Puedo traducir esto para ustedes nuevamente, colegas? El síndrome pélvico piramidal ha sido considerado como dolor lumbar. ¿Y cómo se puede tratar este síndrome? Over to you, colleagues. Any of Les you. paso la palabra, colegas. Sel Carol. The syndrome, you could put El it together with many síndrome other mechanical lo pueden conditions that juntar relate to con back otras pain. It can be condiciones addressed in the mecánicas same manner that we have relacionadas al recommended for dolor other lumbar y se conditions. pueden That tratar would de la misma include manera que hemos recomendado para stretching, otros trastornos. first assessing the problem, and then Primero dealing que with nada, evaluar el what you problema find y on your luego examination ocuparse and de lo que assessment. se And then encuentra uno a accordingly partir de los provide exámenes y physical activity, evaluación some y stretching con actividades exercises to físicas try and deal with the apropiadas, condition. ejercicios de estiramiento para este trastorno. Muchísimas gracias, Silvano. Efectivamente, bajo el dolor lumbar se engloban una serie de condiciones o de síndromes, entre los cuales está también el síndrome del piramidal, que da una patología, un dolor muy similar al que pueda presentar el dolor lumbar y lo que ha comentado el colega Silvano, pues a través de ejercicio terapéutico, ejercicio físico y siguiendo las recomendaciones que se han expuesto anteriormente. Tenemos por aquí otra pregunta. So, have we considered the evaluation tools to Hemos address considerado low back las pain? herramientas de evaluación para tratar el dolor lumbar. So that's another question. Esa es otra Sorry, pregunta. can you be a little bit, can you be more specific? Puede ser un What poquito does más you mean by específico. evaluation tools? ¿Qué se We're quiere talking decir about con clinical herramientas de tests, we're talking evaluación? about Pruebas disability clínicas, scales, escalas de all of the above. discapacidad, Para la persona que todo ha lo escrito esa anterior. pregunta, si puede ser un poquito más exhaustiva. We have another question. So, in pains with chronic low back pain, how long Tenemos otra should we pregunta. focus En el on caso del dolor educational lumbar, activities, ¿cuánto tenemos and que how could we centrarnos en measure the educación, impact of en actividades de educational educación y activities? cómo podemos medir el impacto de estas actividades de educación? So, I'll repeat the question. In patients with Repito, en los chronic low back pacientes que pain, tienen how dolor long lumbar should we crónico, dedicate to these ¿cuánto interventions, to tiempo these debemos educational dedicar interventions? a And how estas can we measure the intervenciones de impact? educación y cómo From podemos Santiago medir Gómez el Argüello. impacto? De Santiago Gómez Argüello. I think that that starts Yo right away. creo que And se inicia how desde long el that should go principio until y cuánto the tiempo deben patient durar. understands em, what is required, the self-management Si el paciente strategies, they entiende lo understand que the se necesita en prognosis of términos chronic de low back pain in their automanejo, specific case, prognosis de and how is that dolor lumbar measured en su is caso específico self-reported, y cómo se mide continuous eso, check-in en with realidad the es un patient to see how they're autorreporte, se doing, chequea todo el tiempo if con los what they are being pacientes educated on in some of a the medida que self-management se educan strategies en algunas de las
estrategias de automanejo y si esto está ayudando, si son suficientes o si se necesitan intervenciones adicionales. Thank you very much, Carol. Espero que esta respuesta haya abordado Muchas vuestras gracias, Carol. cuestiones. Espero Tenemos aquí una pregunta en inglés muy interesante. Nos preguntan from a clinical neuropsychology perspective. desde chronic pain una involves not perspectiva only clínica y physical impact, but also central nervous neuropsicológica, system sensitization, linked linked to tratamos de la emotional and cognitive factors. sensibilización del And the sistema question is, how nervioso could central psychosocial brain ligado a los entrainment factores courses emocionales y be cognitivos. integrated into the ¿Cómo development podrían of los trauma-informed enfoques protocols for chronic psicosociales y neuropain de management while maintaining reentrenamiento biomedical del hypotheses cerebro and evidence-based integrarse en perspectives? los protocolos de atención primaria de la OMS para So basically, este it's problema integrating this psychosocial basándose intervention en la in the consistencia quality level of care. biomédica y práctica This is the question. basada en evidencia? So this is often essential in Esto a menudo es patients with esencial en chronic low back pain, pacientes but as con the question dolor lumbar refers to, then the crónico. psychological La aspect pregunta se refiere al be aspecto considered. psicológico y And si se if debe we refer to what considerar. has been Si nos presented as referimos a lo evidence, que ha cognitive sido behavioral presentado como therapy is evidencia, really la a good terapia tool to assist patients in cognitivo-comportamental es una muy coping and buena adapting their herramienta a activities ayudar a to los their pain. pacientes So a the sobrevivir y purpose of the adaptar sus intervention, actividades especially al when we dolor. deal with En estas intervenciones, especialmente plasticity, is that it's con not respecto a la necessarily to cure the plasticidad, patient no es para from the curar al chronic pain, but paciente rather to del dolor assist them crónico, sino más in bien para managing their asistirlos daily en activities, manejar their work, sus their actividades family diarias, su trabajo, sus responsibilities, and so on. So responsabilidades the coping familiares, aspect etcétera. of the Entonces, psychological el interventions are aspecto really de the focus of these de interventions. sobrevivir, digamos, en las intervenciones Thank you. Thank psicológicas you very son much, lo Carol. más And we will move importante to the en last eso. Muchas question. I gracias. think this is a really Vamos a la interesting siguiente one. pregunta. Creo que esta es muy Can we use interesante. the WHO Podemos usar packages los for paquetes de herniated la discs? So when we OMS have an hernia, para herniated pain, can we discos use herniados. the WHO guidelines? This is a really excellent question. Es una muy buena pregunta. Over to you, colleagues. Colegas, les paso la palabra. I don't see why we can't. Yo no veo por qué no Again, podríamos. herniation is Nuevamente, another mechanism, another las part of the condition hernias of low back pain. son The parte question de los is, trastornos how de is the dolor patient lumbar. presenting? Are there ¿Cómo neurological se presenta el conditions that paciente? Hay require condiciones direct files that neurológicas require immediate que attention, requieren and those would be atención redirected inmediata, to the appropriate entonces healthcare se le provider. redirige Otherwise, al proveedor de managing salud patients with apropiado, disc sino herniations or chronic back pain manejar a can los be pacientes con can hernias y use dolor the lumbar. guidelines that and Pueden suggestions that have utilizar been los presented lineamientos y through the sugerencias que hemos WHO presentado a and través de la effectively manage OMS these patients. y manejar eficazmente a estos pacientes. Muchísimas gracias, Silvano, por tu respuesta. Efectivamente, puede ser frecuente que todas las personas mayores de 45 o 50 años ya presenten algún prolapso o hernia discal y mientras no haya sintomatología que suponga una bandera roja, podemos aplicar, por supuesto, toda esta guía de práctica clínica que se recomienda en la OMS. Pues lo dicho, no tenemos mucho más tiempo para más preguntas. Aún así quedan todavía preguntas ahí por responder que me parece que son interesantísimas, que relacionan también el dolor lumbar con otro tipo de patología visceral, por ejemplo, el dolor de la próstata. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis atendido, a todos los participantes que habéis tomado vuestro tiempo para atender a este webinario, que espero que haya sido de utilidad. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los colegas de la Universidad de Ontario, a Melissa, a Pierre, a Silvano, a Carol, por vuestros profundos conocimientos científicos y por darnos luz sobre cómo tratar el dolor lumbar. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Deciros que este vídeo será colgado en la página web de rehabilitación de la OPS y espero sinceramente que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Hasta pronto.